Buenas tardes a todos y a todas. Una vez más, estamos aquí para dar continuidad a nuestro curso. Hoy 15 de junio de 2020. Muchísimas gracias por estar compartiendo aquí con nosotros. Inmediatamente vamos a buscar para compartir pantalla. Un momentito. Enseguida estamos con todos. Bueno, como habíamos visto, en la última clase, en la última actividad, estuvimos hablando sobre la parte del control de plagas y enfermedades. Hoy vamos a continuar dando algunos caldos y algunas recetas para nosotros continuar esta temática. Precisamente uno de los caldos que estuvimos comentando y que Jairo nos estuvo comentando en la clase anterior, el viernes anterior, fue el caldo sulfocálcico. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es que se prepara este caldo. Bueno, en primer lugar, tenemos que contar con 100 litros de agua. Esto es un volumen estándar. Después cada uno de ustedes pues, puede adecuarlo a la cantidad que va a preparar, pero esto para solamente tener como una referencia. Recuerden, siempre estamos dando referencia y después cada persona lo va a adaptar a sus condiciones puntuales. Estamos partiendo de 100 litros de agua, como todos vemos aquí, para lo cual necesitaríamos 20 kilogramos de azufre, además de 10 kilogramos de cal. Y por supuesto, como estamos hablando de un proceso de cocción, necesitamos un recipiente para poder mezclar ambos ingredientes. En este recipiente pondríamos a hervirlo durante unos 45 a 60 minutos. Sabemos que este caldo es muy utilizado especialmente para el control de la cochinilla, de los ácaros, pulgones y también del trips. En este caso necesitaríamos un removedor, especialmente de madera, para que no interactúe con ambos productos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se prepara? Perdón. Al igual que la mezcla anterior, como lo hicimos anteriormente con el caldo ceniza, debemos mezclar ambos ingredientes hasta el momento que están totalmente diluidos. Y a través de la acción del calor, pues ya podemos combinarlo durante 45 a 60 minutos de forma que ambos queden completamente mezclados. Y una vez que se enfría este caldo, es que podemos utilizarlo. Normalmente este caldo se utiliza o se debería utilizar el mismo día. Por ejemplo, si lo preparamos por la mañana, es bueno saber que por la tarde es uno de los momentos ideales para aplicarlo. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Lo podemos aplicar puro o lo podemos aplicar diluido. Si estamos hablando de las hortalizas, es preferible diluirlo al 50% o un poco más, de forma que probemos y que sobre todo no quememos estas plantas. Si estamos hablando ya de unos árboles frutales, pues podríamos mezclarlo o aplicarlo un poco más concentrado. ¿Qué otra forma podemos aplicar? Bueno, tenemos aquí el agua de vidrio. Como sabemos, también es uno de los, digamos, de los elementos naturales que podemos utilizar para el control de plagas y enfermedades. Partiríamos de 5 gramos de ceniza, como tú puedes ver aquí, de 3 a 5 gramos de cal, en este caso es para 1 litro de agua. También nos va a ayudar al control de cochinillas, de ácaros, pulgones, y aquí se unen las orugas y los huevos de las mismas. Además que nos va a ayudar para el control de distintos tipos de hongos y de bacterias. Este agua de vidrio o esta agua de vidrio no se hace con calor. Bueno, preferiblemente se utiliza en frío. ¿Y cómo se prepara? Bueno, añadimos ambos ingredientes, lo mezclamos primero en seco y luego añadimos el agua, pero tibia. ¿Para qué? Para que nos facilite una mayor dilución de ambos ingredientes. Se puede añadir también aloe vera, como tú puedes ver aquí. ¿Para qué? Porque la aloe vera nos va a ayudar a mejorar la adhesión y la efectividad de este caldo o de esta agua de vidrio. Diríamos que en este caso el aloe vera es como un pegante. Y de esta manera lo podemos utilizar. ¿Cómo podríamos aprovecharlo, este caldo? Bueno, se puede mezclar
directamente, se puede utilizar directo, o sea, sin diluir, o también lo podemos utilizar diluido. En el caso de otros caldos fríos, como es el caso del caldo de sulfato de cobre, también llamado o conocido como caldo bordelés, en este caso es un caldo, digamos, un fungicida, conocido también como fungicida cúprico. Recuerda que estos caldos, estos dos últimos que te he dicho últimamente, nunca deben llevarse al fuego. Y también son para aplicación inmediata, o sea, no se deben conservar por mucho tiempo, puesto de que estamos buscando la efectividad de los mismos. Bueno, aquí estamos hablando del caldo bordelés, donde utilizamos 100 litros de agua más 1 kilogramo de sulfato de cobre, combinado con 1 kilogramo de calcio o calcita. Como tú puedes observar, aquí vamos a utilizar 2 recipientes, puesto de que cada uno de ellos se va a añadir por separado. Como hablamos de 100 litros de agua, vamos a dividir en cada uno de los recipientes esta cantidad de agua, o sea, 50 litros más 50 litros, y donde en cada uno de ellos, por separado, vamos a añadir cada uno de las sales, en este caso el sulfato de cobre, y la cal viva o calcio, ¿verdad? Miremos ahora rápidamente cómo prepararlo. Bueno, para preparar el caldo bordelés, necesitaríamos mezclar en el primer recipiente, siempre vamos a poner el sulfato de cobre. En el segundo recipiente, la cal o calcita o cal viva. Bueno, yo te decía que siempre en el primero, porque se vierte el primero en el segundo, nunca al revés. Como tú puedes ver aquí, una vez que está diluido ambos, en este caso, componentes, ¿verdad? Ambos disolventes, que lo hemos diluido correctamente, como tú ves en esta imagen, por separado, pues se vierte el sulfato de cobre dentro de donde tenemos el calcio o la cal viva o calcita. Aquí podemos ver que se va a formar el caldo bordelés al 1%, ¿verdad? También se puede aplicar puro o disuelto. ¿Cuál sería nuestro margen para saber si lo aplicamos puro o disuelto o diluido? Bueno, en este caso, tendríamos que observar sobre qué planta o sobre qué hortaliza lo vamos a aplicar. Si esa hortaliza tiene sus hojas más débiles, como puede ser la mayoría, por ejemplo, puede ser una cucurbitácea, la calabaza, el calabacín, que son hojas más delgaditas, más sencillas, más débiles, pues ahí te recomendamos aplicarlo diluido. De lo contrario, si nosotros vamos a utilizarlo en algún árbol frutal, pues perfectamente lo podemos preparar, o en este caso aplicar, tal cual lo hemos preparado. En este caso concentrado, ¿verdad? De la otra manera tendríamos que diluirlo al 50%. Tomamos una porción de ese caldo por una porción de agua. O sea, mitad de todo el caldo por mitad de agua, y de esta manera nos queda el 50%. Bueno, aquí tenemos otro elemento muy importante, en este caso un elemento sólido, el cual nosotros vamos a utilizar 100 litros de agua y vamos a hacer una activación de este carbón. Más adelante vamos a conocer cuál es la utilidad para el carbón activado conjuntamente con microorganismos sólidos, donde también vamos a utilizar la miel o melaza, ¿verdad? Como tú puedes ver, necesitaríamos 10 litros de agua, a ser posible sin cloro, por tanto la tendríamos que dejar por unas cuantas horas en reposo para que el cloro pueda evaporarse. Partiríamos de 100 kilogramos de carbón y 10 kilogramos de microorganismos sólidos que previamente hemos preparado, y esta fórmula, esta preparación de los microorganismos sólidos,
tú puedes consultarlo en la primera o segunda clase que ya hemos realizado, ¿verdad? Ya tenemos grabada. De hecho, también vamos a mezclar alrededor de 5 kilogramos de melaza o de azúcar. Recuerda que la miel, la melaza o el azúcar vienen siendo la materia prima energética sobre la cual los microorganismos se van a multiplicar. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Pues colocamos en una superficie limpia, colocamos el carbón. Posteriormente, este carbón lo vamos a humedecer con la solución de miel o melaza. Y por último, añadiremos los 10 kilogramos de microorganismos sólidos, los cuales mezclaríamos muy bien, ¿verdad? A esta mezcla que ya hemos obtenido de forma homogénea, pues tendríamos que envasarla en un recipiente preferiblemente cerrado. Hay quien prefiere utilizarla, o sea, hacer una cavidad directamente en el suelo y envasarlo de esta manera en el suelo y taparlo, ¿verdad? Pues bueno, nos estaríamos ahorrando este recipiente. ¿Cuáles serían las aplicaciones de este producto? Bueno, lo podemos utilizar como semillero, o sea, como parte del semillero. Número 2, lo podemos utilizar en el fondo de todos nuestros huecos, o sea, de todas nuestras, en este caso, cazolejas, que hacemos sobre todo para la parte de árboles frutales, donde utilizaríamos 2 kilogramos de esta porción. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar cuando hayan pasado entre 20 y 30 días del proceso de fermentación de esta masa o de este carbón. Y también lo podemos aplicar conjuntamente con el bocachi, donde también utilizaríamos 2 kilogramos. Recuerda que este elemento que hemos preparado nos va a servir como activador del proceso de germinación. Y en el caso de los árboles frutales, lo vamos a utilizar, 20 kilogramos por cada 80 kilogramos de bocachi o de tierra, o también lo podemos aprovechar 20 kilogramos de bocachi, completamente el bocachi ya preparado, donde le has añadido 2 kilogramos de carbón, con 20 kilogramos de tierra, la cual tú has extraído del hueco que hicimos para poder plantar esos árboles frutales. De esta manera, o sea, de esta forma estamos utilizando esta masa, ¿verdad? Para mejorar la calidad de ese suelo, o en este caso, de ese hueco, de esa cazoleja, y también para mejorar el drenaje de esas plantas que vamos a utilizar, así como la oxigenación. Recuerda, como te decía ahorita, que es un activador de la germinación de las semillas, por eso lo aprovechamos en los semilleros. Ahora, yo te colocaba aquí algunos libros, algunos manuales y algún contenido que tú vas a utilizar o que puedes utilizar para ampliar este conocimiento, esta información. Y yo te coloqué el manual básico que se llama ABC de la agricultura orgánica y harina de rocas, precisamente de Jairo Restrepo, donde podemos reconocer los caldos minerales a base de harina de roca. También vamos a mirar aquí en este manual cómo preparar el bicarbonato sódico para el control de plagas y enfermedades. Vas a poder ver cuál es el porcentaje de este elemento, ¿verdad? Casi todo el mundo tenemos en casa. También vamos a repasar cuál es la forma que Jairo tiene para preparar el caldo sulfocálcico, el cual yo te comenté anteriormente. Y como puedes ver, también se ha colocado en este manual la preparación del caldo bordelés, cuáles son sus dosis, momentos de aplicación, ¿verdad? También conocemos, o vamos a conocer en este manual, en este libro básico, la pasta mineral donde se utiliza como sebo, la cual se utiliza como ceniza, o sea, juntamente con la ceniza y con el azufre. También vas a reconocer, pues, los caldos para el tratamiento de cultivo de uva, así como otros cultivos similares, o otros frutales similares. Y bueno, de la misma manera vamos a ver en este manual cómo podemos aplicar
¿verdad? Algunas recomendaciones generales para los distintos caldos minerales. En este capítulo, donde se habla sobre los abonos orgánicos o abonos fermentados, tú vas a ver 7 formas diferentes de cómo se preparan estos abonos o estos fermentos. Recuerda que yo te ponía el ejemplo del bocachi como uno de los fermentos que es más utilizado en la agricultura ecológica. ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Cómo estos se mezclan? ¿Cómo puedes utilizarlo? ¿Cuál es la cantidad idónea, la cantidad precisa que tú puedes utilizar de estos abonos en los distintos tipos de cultivos? Además, vas a conocer en este capítulo cuál es la experiencia de algunos agricultores a nivel mundial a través del uso de estos abonos orgánicos. Mira, como estamos hablando del control de plagas y enfermedades, yo te he puesto aquí esta planta que Nito nos ha compartido. La planta se reconoce con el nombre de consuelda. ¿Y cuál es la utilidad que vamos a tener de esta planta? Es una planta que vamos a utilizar en el acolchado del compost. También sabemos que es una planta que es muy rica en distintos elementos nutricionales, como puede ser potasio. Es una fuente importante de materia orgánica, especialmente para la elaboración del mantillo. No el día de hoy, sino la próxima clase yo te voy a enseñar a preparar el mantillo. Vamos a ver que también, bueno, es como si fuese también un abono orgánico, tipo, vamos a decir, por ejemplo, tipo compost, pero va a tener otra preparación, incluso yo diría mucho más sencilla que el compost. Sabemos que esta planta es muy utilizada como biofertilizante y al mismo tiempo podemos utilizarla como abono verde, puesto de que también cuando ella florece es muy especial su uso para la atracción de animalitos polinizadores, ¿verdad? Estuvimos hablando del control, en este caso, de las babosas y caracoles, y yo te había prometido un ejemplo de cómo podemos utilizar este ejemplo, en este caso se trata del sulfato férrico, ya se vende comercialmente, como tú puedes ver aquí. Yo te quise poner este ejemplo comercial, puesto de que es bastante económico y muy efectivo, y además porque es un elemento que está certificado su uso en la agricultura ecológica. Como tú puedes leer, lo podemos utilizar, como yo te decía, para el control de babosas y caracoles, puesto de que sabemos que estas plagas son bastante dañinas en nuestro huerto, ¿verdad? También tengo que decirte que este elemento o este biopreparado que tenemos aquí, que se reconoce como ferramol, se puede utilizar especialmente antes de las cosechas y no tiene plazo de seguridad. ¿Qué significa esto? Que si tú lo utilizas posterior a la cosecha o en plena cosecha, no necesitas esperar por ningún tiempo de seguridad. O sea, tú puedes recoger tus hortalizas o tus frutas o tus verduras en el mismo momento, el mismo día que tú haces la aplicación. Con lo cual, esto es muy interesante para nosotros. Recuerda que la mayoría de los productos que se utilizan en la agricultura convencional tienen un plazo de seguridad que puede ir desde 15 días, incluso hasta mucho más tiempo, 15, 21 días, 30 días, ¿verdad? Y aquí en este caso lo podemos aprovechar de inmediato. Bueno, como hemos podido reconocer, en las clases anteriores hemos hablado del policultivo. Sabemos que la biodiversidad agraria es uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de contrarrestar la acción o disminuir la incidencia de plagas y enfermedades. También reconocemos el uso de variedades locales y el fomento de estas variedades en nuestro espacio. ¿Por qué? Porque si nosotros aprovechamos estos policultivos, sabemos que nos van a ayudar a disminuir esta incidencia de plagas y enfermedades, haciendo que nuestras variedades locales sean muchos más fuertes y entre ellas se puedan ayudar, ¿verdad? Como puedes ver aquí,
siempre ha existido el intercambio de semillas agrícolas. Y bueno, tú tendrías que verificar si en tu región tienes algún centro o algún agricultor donde se hayan creado estas variedades locales, estos bancos de semillas, y donde tú te puedas aprovechar de estas iniciativas. Porque recuerda que estamos buscando una agricultura ecológica integrativa, de forma que tú puedas aprovechar todo lo que tú tengas en tu región al menor precio posible para ti y para todos los agricultores que convivan en esa región, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos buscando. También reconocemos el hecho de la utilización de rotaciones de cultivos. Recuerda que cuando nosotros rotamos nuestros cultivos, también disminuimos la incidencia de plagas y enfermedades, puesto de que va a disminuir la competencia por los nutrientes de esas plantas, y eso también va a traer consigo de que esas plantas que hemos rotado no compartan las mismas plagas y las mismas enfermedades, con lo cual es una forma de disminuir la incidencia de las mismas. Recuerda que nosotros no queremos en ningún momento, ¿verdad? No queremos matar estos insectos. Lo que queremos es mantener un margen de forma tal que estas plagas no sean dañinas para nosotros, pero que sí se mantenga un equilibrio, una armonía en nuestro huerto. Por eso es que el hecho de utilizar cultivos asociados y también reconocidos como policultivos o cultivos intercalados o cultivos múltiples, también yo le llamo cultivos acompañantes, ¿verdad? Es otra de las vías, de las labores que nosotros aplicamos a la hora de establecer esa o de disminuir esa incidencia de plagas y enfermedades. Y también recuerda que cuando asociamos estos cultivos o estas plantas acompañantes, también estamos aprovechando estos espacios, que normalmente son espacios pequeños. También estamos aprovechando el tiempo. Estamos obteniendo en el mismo momento o casi en los mismos meses varios cultivos que luego lo vamos a aprovechar en nuestro plato, en nuestro hogar. Y simplemente estamos aprovechando esa relación positiva que tenemos entre cada uno de ellos para que entre ellos puedan autoprotegerse. No sé si recuerdas cuando hablamos de las plantas alelopáticas. Por ejemplo, aquí, en este caso, tenemos el hecho de la alelopatía, que no es más que un fenómeno biológico por el cual estas plantas producen determinadas sustancias, ¿verdad? Determinados compuestos. Y estos compuestos van a influir en el crecimiento de otros cultivos y en la supervivencia de estos organismos. De ahí que podamos utilizar esta característica que tienen algunas plantas, como puedes ver aquí en el caso de los tajetes, que se ha colocado entre dos hortalizas, ¿verdad? Lo podemos aprovechar, por ejemplo, en el caso de la cebolla, en el caso del ajo. Lo podemos plantar conjuntamente con la zanahoria, puesto de que van a ayudar a repeler la mosca blanca que afecta a la zanahoria. También tenemos la cebolla, o sea, la caléndula, la borraja, la albahaca, donde podemos aprovecharlo entre los tomates, ¿verdad? Puesto de que esto constituye o hacen de que estas plantas no solo disminuyan la incidencia de plagas y enfermedades, sino que aumenten la productividad de las mismas. Y bueno, el apio, la coliflor, es otro de los ejemplos donde nosotros utilizamos conjuntamente con el tomate, puesto de que van a estimular la producción de los mismos. Aquí yo te he puesto, por último, algunas plantas o algunos ejemplos de plantas repelentes, como es el caso de las hormigas, por ejemplo, que podemos utilizar la menta, la cebolla, el ajo. Los pulgones, pues sabemos que las caléndulas, también el orégano, el ajo, el crisantemo, la mejorana, la ortiga, son plantas que nosotros podemos aprovechar como repelentes en nuestro huerto y de hecho se combinan con nuestras hortalizas. Y por ejemplo, en el caso de los escarabajos,
aquí estamos hablando del romero, del el botón de oro. El botón de oro, por si no lo reconoces, es un tipo de caléndula que se utiliza en otros países y que ellos comúnmente lo denominan como botón de oro. También tiene ese mismo efecto, ¿verdad? La ruda, y bueno, aquí vemos como si tuviésemos mosca blanca o si quisiésemos disminuir la incidencia de la mosca blanca, pues podemos aprovechar la artemisa, la salvia, el poleo, la albahaca. La mayoría de estas aromáticas nos van a ayudar contra la mayoría de nuestras plagas. Y bueno, aquí en esta tabla yo te quise colocar algunos ejemplos para que tú lo tuvieras, ¿verdad? Y para que tú aprovecharas esa asociación de cultivos, ese policultivo, esas plantas acompañantes del que tanto nosotros utilizamos o hablamos. ¿Por qué? Porque estas plantas, como tú puedes ver, todas ellas van a actuar como repelentes, ¿verdad? O incluso van a actuar como atrayentes de algunos insectos que nosotros le llamamos, en este caso, insectos o plagas auxiliares. Bueno, no van a ser plagas exactamente, sino que van a ser insectos auxiliares, los cuales se van a establecer en nuestro huerto para ayudarnos a combatir todos estos elementos o estos animalitos que sí son dañinos para nosotros. Y con esto terminamos la actividad del día de hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla para que tú puedas hacernos cualquier pregunta o hacernos cualquier consulta que haya quedado para ti el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Y ahora dejamos de compartir pantalla para que tú puedas hacernos todas las preguntas.